Bueno, perfecto. Primero hay que definir qué es un hidrocarburo. Un hidrocarburo es un compuesto orgánico que contiene carbono e hidrógeno y se puede presentar de forma de gas, líquido o de sólido. El petróleo es un aceite mineral muy oscuro considerado color negro y está formado por mezclas de hidrocarbonos en los cuales se puede encontrar azufre, oxígeno y nitrógeno en cantidades diferentes. Solamente es posible encontrarlo en rocas sedimentarias. Con toda esta información podremos decir qué es un hidrocarbono y nos va a ayudar más adelante a explicar cómo podremos resolver este problema. Bueno, en este momento vamos a empezar a hablar sobre las estructuras moleculares de los hidrocarburos y del agua. Aquí, por ejemplo, primero vamos a tener los hidrocarburos. Sí, la estructura molecular está compuesta por una cadena de carbonos, sí, que están unidos covalentemente y tienen enlazados hidrógenos, sí, como podemos ver aquí. Podemos tener desde los hidrocarburos más sencillos, como lo es el metano, de un solo carbón con 4 hidrógenos, o ya podemos tener cadenas de carbonos mucho más complejas, como sería este de 20 carbonos y 42 hidrógenos. Bueno, y ahora analizaremos la estructura molecular del agua. ¿Sí? Como ya todos conocemos, el agua está compuesta por dos partículas de hidrógeno por una de oxígeno. Y en este caso tenemos el oxígeno con los dos hidrógenos y están unidos covalentemente. Y como podemos ver, tiene cargas los hidrógenos positivas y los oxígenos negativas, porque para que se puedan unir el hidrógeno le tiene que dar su electrón de valencia al oxígeno. Por ende, como es un electrón que tiene carga negativa, el oxígeno que recibe dos electrones queda con carga negativa porque le está sumando carga negativa, y el hidrógeno, como da su carga negativa, va a quedar positivo. Ahora es muy importante definir cuáles son las propiedades físicas y químicas de los hidrocarburos y del agua. Primero a mí me gustaría empezar con el agua. El agua en términos físicos no tiene ni color, ni sabor, ni olor. Este se puede encontrar en los tres estados de la naturaleza, es un compuesto y no un elemento, y su temperatura de transformación siempre va a ser la misma. En términos químicos, este es un disolvente, tiene una carga eléctrica neutra, densidad estable y es difícil de comprimir. Este se adquiere con otras superficies, tiene una baja conductividad eléctrica y tiene una gran tensión superficial y un regulador de temperatura. Por el otro lado, los hidrocarburos se dividen en tres: los alcanos, los alquenos y los alquinos. Me gustaría empezar con los alcanos, que son puntos de ebullición y fusión que aumentan proporcionalmente el número de enlaces de carbono. Estos alcanos ramificados tienen enlaces de menor fuerza y por ende los puntos de ebullición y fusión disminuyen. La densidad aumenta proporcionalmente al tamaño del hidrocarburo. Sus sustancias son apolares, es decir, no son solubles en agua, pero sí son disolventes no polares. Se oxidan cuando hay presencia del oxígeno, aire o alguna fuente de calor. Los alquenos son propiedades físicas similares a los alquenos, pero dependen de la polaridad del alqueno. Para propiedades químicas, estos resaltan la acidez en relación a los alcanos. Y los alquinos son propiedades físicas similares a los alcanos y alquenos que tengan el mismo número de átomos. Esto es en cuanto a propiedades químicas. Son ácidos en presencia de ácidos. ¿Qué tal? Vamos a hablar de los hidrocarburos y su polaridad, su solubilidad, su densidad y su viscosidad. Para esto tenemos que los hidrocarburos son apolares, lo cual los hace insolubles en el agua. Y en cuanto a la densidad, tenemos que son más livianos que el agua. Pasando a su viscosidad, vamos a tener que tener en cuenta la temperatura. Si hay un aumento en la temperatura en los hidrocarburos, tenemos que su viscosidad va a ser menor y con eso su fluidez, su movilidad. Y si ponemos el otro contexto, donde la temperatura va disminuyendo, pues su viscosidad en ese caso va a aumentar y con eso su movilidad. Bueno, enseguida vamos a analizar un poco las interacciones intermoleculares tanto de hidrocarburos como del agua. Con los hidrocarburos
primero, para poder saber qué tipo de interacciones, necesitamos saber la polaridad de la molécula. Entonces, para poder saber la polaridad necesitamos hacer nuestra estructura de Lewis, ¿sí? Aquí tenemos, por ejemplo, la del metano, tenemos el carbono y los 4 hidrógenos. Sí, podemos ver que hay 4 dominios que son los enlaces. Entonces tenemos 4 dominios, ¿sí? Y podemos ver que no quedan electrones sin enlace, por consecuencia nos da una geometría. Bueno, la estructura es geometría tetraedral, ¿sí? Y la geometría tetraedral que no tiene electrones sin enlace es no polar. Entonces, como tenemos una molécula no polar, vamos a tener interacciones de dispersión. Enseguida vamos a analizar las interacciones intermoleculares del agua, ¿sí? Primero, como ya dijimos, necesitamos hacer nuestra estructura de Lewis primero para verificar cuántos dominios hay y cuántos hay pares de electrones libres. Entonces hacemos nuestra estructura, tenemos los 2 hidrógenos del agua y nos quedan 2 pares de electrones libres. Entonces tenemos 4 dominios y 2 sin enlace, por lo que tenemos una geometría molecular angular, ¿sí? Y esta geometría nos dice que la molécula es polar, ¿sí? Si es polar, vamos a tener interacciones de dipolo-dipolo y dispersión. La dispersión de todas las moléculas tienen, pero también tenemos la peculiaridad que tenemos una interacción de puentes de hidrógeno. Estos puentes de hidrógeno suceden cuando hidrógenos están unidos a partículas específicamente de oxígeno, flúor y nitrógeno. Pues bueno, ¿qué método o técnica se puede utilizar para la separación de hidrocarburos del agua? Hay bastantes procesos, pero en su mayoría el que más se usa es la decantación. Aquí tenemos un pequeño experimento, lo que se hace con aceite y agua, y lo que hace es que conforme su densidad se separa y queda con un filtro gotas que al final llenan un recipiente de agua. Es prácticamente lo que pasa con el hidrocarburo. El hidrocarburo queda por encima del agua, ya que es más liviano, y el agua en que se queda en un recipiente se lleva y posteriormente entra un proceso químico, el cual se llama coalescencia, en cual se juntan mini gotas de hidrocarburos restantes en el agua. Y el último paso, se llama la boya de obturación, que impide que salgan los hidrocarburos y regresen al agua. Actualmente, para separar el petróleo del agua se utiliza la decantación primeramente. Si hay una emulsión de petróleo en el agua o viceversa, se utilizan agentes químicos altamente contaminantes, y es prácticamente lo que se usa para separar el hidrocarburo del agua. ¿Cuál es nuestra reflexión acerca del impacto ambiental y social de este problema? Pues desde el lado ambiental, en esta área donde corría el agua, ya no podrán crecer plantas o hacer algún tipo de plantación, ya que la tierra misma estará profundamente contaminada con residuos del hidrocarburo. Ya por el lado social, los afectados principalmente van a ser los agrícolas y los ciudadanos. Los agrícolas, porque ellos regaban sus cultivos con agua del río, y ahora se verán afectadas ya que el agua está contaminada con residuos químicos de los hidrocarburos. Y a los ciudadanos, porque ellos lavaban y se bañaban con esa agua del río, y actualmente esa agua está químicamente contaminada, de lo cual no es recomendable su uso, o incluso no deberían usarla. Nosotros pensamos que no se han respetado estos derechos, ya que el agua no está limpia porque estuvo químicamente contaminada. Esto llegó a afectar negocios y la economía agrícola de la región. También podemos observar el riesgo de la salud de las personas que viven en esta región. Además, antes en estas tierras del río San Juan, donde antes corría agua limpia, ahora está contaminada por restos químicos de hidrocarburos. Perfecto, ahora me gustaría exponer la solución al problema. Entre tanta investigación que hicimos, nosotros dimos con un grupo de estudiantes del Instituto Tecnológico de Tantoyuca, en donde estos utilizan hongos, los cuales funcionan como purificadores, en los cuales se modifican los hongos y permiten la destrucción de los enlaces de carbono de los hidrocarburos contaminantes. De esta forma, en 72 horas, estos estudiantes resolvieron
que el agua quedaría limpia de un 85-90%, lo cual es muy bueno para esta situación. Creemos que es una excelente solución para el derrame, ya que se utilizan productos no tan contaminantes y además el residuo generado se puede utilizar como fertilizante de las plantas. Es un ganar-ganar y al final de cuentas el agua quedará limpia y tendremos un beneficio extra.